España está atravesando uno de los momentos más oscuros de su historia democrática. La degradación institucional que padecemos bajo el desgobierno de Pedro Sánchez no es una cuestión o una crisis de credibilidad, sino una metástasis de corrupción moral, política y judicial que está gangrenando el corazón del Estado. Un presidente señalado, y no por rumores o sospechas difusas, sino por una nube tóxica de corrupción en la que él es el vértice y el epicentro de una red de privilegios, tráfico de influencias y abuso de poder que no solo alcanza a su círculo político más cercano dentro de su gobierno y de su partido, sino también a su propia esposa, a Begoña Gómez, a su hermano, a su cuñado. Y vaya usted a saber qué otra parentela acabará también asomándose a las páginas de la Guardia Civil. Porque estemos claros, Sánchez no preside, se aferra al poder como una sanguijuela que desangra al Estado a su conveniencia y a la de sus palmeros y estómagos agradecidos, manejando España como un cacique en su feudo, sin guayabera, pero con el mismo alma de aprendiz de dictador caribeño, bajo un régimen basado en el chantaje parlamentario, en la colonización de instituciones, en el indulto a los golpistas, la traición a España con sus peores enemigos y la complicidad con las peores dictaduras del continente americano. El presidente de los pactos con los herederos de ETA que llenaron las calles de España de sangre, de las cesiones de los separatistas que se escaparon en los maleteros de un coche, del blanqueo del castrismo y del chavismo y hoy, al borde del abismo judicial, tiene la desfachatez de pretender esconderse detrás de los jueces, disfrazarse de víctima y envolver su deriva autocrática en un proyecto de poder personal basado en el chantaje, el cinismo y la mentira, proyectándose al mundo como si le creyeran, como el prestidigitador de la inmundicia, el ilusionista de la trampa, el Houdini de la responsabilidad penal, porque la corrupción que emana, señores, ya no es una deriva de su desgobierno, sino una columna vertebral. Y el hedor traspasa las fronteras ibéricas. Ya no se puede hablar solo de sospechas, sino de todo lo que ha salido a la luz, una evidencia, una estructura piramidal de contratos públicos amañados, negocios personales encubiertos como cooperación internacional, tráfico de influencias, cobros irregulares, ministros pasándose las prostitutas pagadas con el bolsillo de los españoles y luego hablando además de feminismo, lecciones para hacer facturas falsas y ocultar las mordidas, el uso y manipulación personal de la Fiscalía, el espionaje a periodistas y hasta sus tentáculos sobre los medios de comunicación y esas plumas vendidas que se pliegan ante la maquinaria del poder. Y puedo seguir, ¿eh? Y la trama tiene un solo vértice, él. Y mientras los cómplices aplauden y los cobardes se esconden, aún quedan voces que no se arrodillan, como la del invitado que nos va a acompañar hoy desde España. Estoy hablando de Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, y el azote implacable de los tiranos comunistas reciclados y los progres de salón. La voz viral que ha denunciado con una claridad incómoda los pactos de Sánchez con criminales, la complicidad con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y ese silencioso golpe institucional que vivimos en Europa bajo el disfraz de lo políticamente correcto. Para él no hay cálculo en su voz, tampoco hay ninguna ambición oportunista, hay verdad, porque cuando el silencio, señores, es rentable, decir lo evidente es un acto de rebeldía. Así que hoy, más que nunca, España necesita menos felpudos con cargo y más voces así, con coraje. Pedro Sánchez podrá seguir interpretando su ópera bufa de dignidad ofendida, podrá manipular titulares, disfrazar sus delitos de injusticias mediáticas y a su mujer de una víctima de acoso político, pero su legado ya está escrito en letras negras y va a ser recordado como el primer presidente de la democracia española cuya caída empezó en casa y terminó en los tribunales. El silencio ante el crimen político es complicidad y en España ya hay demasiados cómplices con corbata y escaño. Así lo dijo nuestro invitado.